¿Y qué necesitan las empresas de las personas? Bueno, necesitan equipos proactivos, con autoliderazgo, resilientes, con capacidad de adaptación, capaces de comunicarse de manera efectiva entre los equipos y con los clientes. Y además que sepan gestionar o aprendan a gestionar la incertidumbre, entre otros aspectos. Luego de tener esto con respecto a la empresa, analizamos qué necesitan las personas. Y estoy segura de que muchos de los que están aquí presentes han tenido alguna de estos de estas cosas que les voy a explicar. El 41%, el 41.9% de la población española tiene ansiedad. Todos hemos presentado un poco de ansiedad. El 67.9% de las personas afirman preocuparse, estar más preocupadas que de costumbre. Y el 77% de la población señala que ha aumentado su nivel de incertidumbre. ¿Qué necesitan las personas? Gestionar su nivel de estrés y la ansiedad y gestionar mejor sus emociones. En definitiva, trabajar las soft skills se convierte en una necesidad para ayudarnos en el día a día y no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Ahora vamos a pasar a comentarles ya directamente cómo es el programa, por cómo lo desarrollamos y para eso me va a ayudar Ángela Ruiz. Hola, muy buenas tardes a todos. Y bueno, muchas gracias, ya os ha dicho Ariana, pero muchas gracias por venir. No sé si os habéis identificado un poquito con lo que contaba Oriana acerca de, bueno, pues cuáles son las necesidades que tenemos en este momento las personas y cuáles son las necesidades de las empresas y lo que están demandando de los equipos, que sois vosotros, ¿no? Porque me conozcáis un poco, me presento. Como sabéis, me llamo Ángela, yo estudié interpretación y dirección de escena porque, bueno, yo tenía dos cosas claras. Una era que me gustaba el arte y otra era que me gustaban mucho las personas. Y el teatro es un arte de personas. Entonces, bueno, pues decidí que quería estudiar teatro, que quería contar historias, comprender mejor el mundo y comprender mejor a las personas. Bueno, trabajé como actriz, trabajé como directora de teatro y trabajé como profesora de teatro. Y en mis clases de teatro me di cuenta de que, bueno, hubo una época en la que daba clases a profesionales de otros ámbitos, gente que no querían ser actores, sino que trabajaban en hospitales, en bancos, en muchos tipos de empresas y que querían, yo pensaba que querían pues divertirse. Creía que el teatro era una forma de ocio que también, pero me di cuenta de que no, de que muchos de ellos, gracias a mis clases de teatro, mejoraban en cosas como sus habilidades de comunicación, en cosas como su capacidad de relación social o su capacidad para identificar y gestionar mejor sus emociones. Y entonces, cuando me di cuenta de eso, empecé a trabajar en el desarrollo de las habilidades personales para, bueno, fundamentalmente con personas en el ámbito laboral. Y a raíz de eso, pues surge este programa que os estamos presentando hoy. ¿Por qué gestión del cambio, comunicación y liderazgo? Bueno, pensamos que en este momento, aunque las soft skills siempre han sido muy importantes, estas tres habilidades son imprescindibles para manejarnos en el entorno tanto laboral como de nuestro día a día en el que estamos, ¿no? Un poco por lo que se han juntado Esther y Oriana. A lo largo de la tarde, bueno, de la media hora que os vamos a quitar, vais a ver que los actores y los directores de escena somos expertos en estas habilidades. No os voy a decir por qué, porque lo vais a ir viendo poco a poco, ¿no? Sí que os voy a dar una pista, que es que los actores para trabajar lo que hacemos es estudiar en profundidad cómo es el comportamiento de las personas, es decir, cómo funcionamos las personas, cuáles son nuestros mecanismos internos, cómo funciona nuestra voz, nuestro cuerpo, cómo son nuestras emociones. Y como trabajamos en base a eso, hay muchísimos teóricos del teatro que han estudiado esto en profundidad para hacer el método de interpretación de los actores. Hay muchos métodos, podría hablaros de Stanislavski, de Grotowski, de Uta Hagen, de Strasberg, pero lo importante es, para mí, que nadie hace un manual así para explicarnos a las personas cómo podemos comunicarnos con el mundo, relacionarnos con los demás, sino que vamos aprendiendo a base de la experiencia o quien tenga terapia o coach también puede ser, pero no tenemos un manual de comportamiento, ¿no?
Entonces yo pensé, oye, pues con las herramientas de los actores podemos ayudar muchísimo a la gente a entender mejor cómo funcionan como seres humanos. En nuestro programa vamos a tener una metodología que va a ser eminentemente práctica, va a haber teoría, es verdad, pero bueno, digamos que más o menos el 50% de nuestro tiempo lo vamos a dedicar a explicaros todos los contenidos y el otro 50% a ponerlo en práctica mediante ejercicios y dinámicas con técnicas actorales, ¿vale? Lo que llamamos aprender haciendo, que así es como realmente creemos que se trabajan mejor las habilidades personales. Como sabéis, el programa consta de 3 módulos, uno por cada una de las habilidades que hemos hablado, y en cada uno de ellos tendremos una ponencia de una persona reconocida en el mundo de la cultura. Vendrá Kitty Mamber, actriz, Carlos Hipólito, actor, y Juan Carlos Rubio, director. Luego os hablaremos un poquito más de ellos. A nivel, bueno, esto luego Esther os contará un poco, pues, las horas que tiene el programa y demás. Vale, vamos a empezar. Bueno, os voy a presentar a Gemma. Gemma es la profesora que os dará el módulo de comunicación y de liderazgo. Bueno, yo la conozco hace 20 años porque estudiamos juntas en la Escuela de Arte Dramático. Y bueno, una cosa, ella tiene clase, entonces va a presentar el módulo de comunicación y se despedirá, pero no queríamos, bueno, pues aunque no pudiera estar toda la sesión, queríamos que la conocierais. Así que nada, Gemma, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias Ángela, muchísimas gracias a todos los que habéis decidido compartir esta media hora con nosotras y escuchar lo que os tenemos que contar, que creemos que es muy interesante y muy útil en vuestro día a día, no solo de manera personal, sino sobre todo profesional. El nombre ya lo conocéis, lo tengo también aquí escrito, soy Gemma, como ha dicho Ángela, y bueno, yo también estudié interpretación y dirección escénica en la Universidad de Kent, en Madrid. He trabajado en cine, he trabajado en teatro, he trabajado en televisión y actualmente me dedico a la gestión cultural y a la docencia. Preparo a profesionales de todos los ámbitos, especialmente en comunicación, en oratoria y el liderazgo. Pero mi conexión con la comunicación empezó a través de la oratoria. Yo os voy a comentar por qué, cómo descubrí que las técnicas actorales y todo aquello que yo estaba aprendiendo en la universidad podía ser útil. Y es que mientras yo esperaba para que me llegase un trabajo, pues de esos trabajos de actriz famosa y rica, pues yo, claro, tenía que trabajar en otras cosas y trabajaba de azafata de congresos. Esto me llevó a escuchar y a presenciar muchísimas ponencias de profesionales de todos los sectores, de la medicina, de la política, empresariales, de todos los ámbitos que se os puedan ocurrir. Y descubrí que la mayoría de ellos tenían vastos conocimientos acerca de los campos de los que eran profesionales, pero muy pocas habilidades para comunicarlas. Normalmente eran discursos y ponencias profundamente aburridas y donde notaba que el que estaba contándonos aquello sufría muchísimo. Entonces, en todas estas horas en las que yo me pasaba de pie y en tacones sujetando un micrófono, pues yo aprovechaba y decía, bueno, pero si yo he estudiado arte dramático, me subo encima de un escenario, yo creo que podría ayudar a toda esta gente con estas técnicas que yo he aprendido, mejoraría muchísimo su capacidad de oratoria y de comunicación. Entonces, desde hace muchísimos años implementé un programa que ahora ha venido a unirse a este programa más amplio que han creado Ángela y Oriana, y en el que ha venido a estar en común toda nuestra experiencia y nuestros conocimientos. Entonces, yo voy a estar al frente de 2 de los módulos. El primero va a ser el de comunicación y, como os ha dicho Ángela, también estaré en el módulo de liderazgo. Pero hoy, concretamente hoy, Ángela será la encargada de explicaros este módulo porque yo me tengo que marchar. Pero el primero va a ser el de comunicación. ¿Por qué además lo hemos puesto en primer lugar? Bueno, estamos convencidas de que la comunicación es probablemente la soft skill, la habilidad soft la básica, de la que surgen el resto de habilidades, porque si lo pensáis, la gran mayoría de profesionales que logran sus objetivos o que consiguen triunfar en el sentido más amplio de la palabra, pues son gente que consiguen comunicarse de una manera efectiva. Y en las relaciones personales pasa lo mismo. Cuando una relación tiene una comunicación fluida, es una relación
que tienen muchas posibilidades de éxito, ¿no? Cuando sabemos comunicar de manera efectiva nuestras emociones, nuestras necesidades, sin dejar de tener en cuenta al otro. Esta habilidad, pues hay gente que la tiene de manera innata y que tiene éxito de manera innata, y hay gente que no. ¿Esto quiere decir que si yo no he nacido con el don de comunicarme de manera maravillosa, pues ya lo tengo todo perdido? No, la buena noticia es que es una habilidad que se puede entrenar, que se puede adquirir y que se puede aprender a través de las técnicas adecuadas. Nosotras entendemos que además a través de las técnicas actorales es una manera, no solo como han comentado, divertida, sino que es efectiva y es una manera, porque os voy a decir un secreto, los actores nos dedicamos principalmente a comunicar, comunicamos el texto, el mensaje de un autor o de una autora y transmitimos a través de nuestras herramientas un mensaje y nos comunicamos con el público. Esto nos hace expertos a la hora de saber comunicar un mensaje. Para ello, bueno, os hemos dejado en esta lámina los contenidos que va a haber a lo largo del módulo de comunicación. Lo primero que haremos será definir en qué consiste, qué es esto de comunicación, aunque sea una palabra que tengamos muy cercana y que utilicemos con asiduidad, pero vamos a definir concretamente en qué consiste, cuáles son los objetivos, por qué nos comunicamos, para qué nos comunicamos y cuáles son los elementos que entran en juego a la hora de comunicarnos y cuáles son esos procesos, porque no es solamente un único proceso, hay varios, a la hora de comunicarnos, ¿no? Y cuáles son los agentes también que intervienen en este proceso. Vamos a aprender también 3 conceptos muy importantes y que vamos a tener que manejar a lo largo, y no solo de este módulo, sino yo diría que a lo largo de los 3 módulos, cuando volváis a encontraros conmigo en el de liderazgo, recurriremos de nuevo a él, que es la comunicación verbal, la comunicación paraverbal y la comunicación no verbal, que ahora os puede sonar, a lo mejor a algunos os suena más, os suena menos, pero os aseguro que cuando terminemos el curso lo vais a manejar a la misma maravilla. Lo definiremos, conoceremos por qué es importante conocer la fisiología de nuestra voz y aprender a utilizar nuestra voz de manera adecuada. ¿Cuál es el objetivo? Los objetivos de la comunicación verbal y paraverbal. ¿Y cuáles son los elementos del lenguaje paraverbal? Que son varios y que vamos a tener que conocer para conseguir aplicarlos a la hora de comunicarnos de una manera efectiva, a la hora de conseguir convencer y persuadir a la otra persona de nuestro objetivo. También está la comunicación no verbal, que es aquella en la que no intervienen las palabras, y bueno, vamos a definir cuáles son estos tipos de lenguaje, los analizaremos y nos detendremos sobre todo en 2, hay más, pero nos detendremos sobre todo en 2, que son el lenguaje corporal, el body language, si lo queremos hacer más anglosajón, o kinésico, y el lenguaje proxémico. Veremos qué quiere decir esto de la proxemia. Vale. Luego vamos a hablar del contexto emocional, de la gestión de las emociones. Los actores, como bien apuntaba Ángela, tenemos que tener un profundo control de las emociones, no solo nuestras, como actores para construir nuestro personaje, sino también de los demás y trabajar esa escucha de las emociones para crear situaciones creíbles encima del escenario. Entonces, vamos a aprender a gestionar nuestras emociones y utilizarlas y canalizarlas de manera efectiva a la hora de comunicar. Y luego los juicios y creencias, profundizaremos en este tema también. Y por último, vamos a tratar el contexto social, los otros, digamos, ¿no? A la hora de comunicarnos estamos nosotros y luego están los demás y ese contexto, cómo afecta a la hora de la comunicación. Por lo tanto, hablaríamos de empatía, escucha activa, asertividad, y el feedback, ese retorno en la comunicación tan necesario para avanzar. Oriana, si te parece, pasamos a la siguiente lámina, porque aunque nos encantaría que todos los que estáis hoy en la sesión compartieseis el módulo y el curso, pues para los que no vayáis a estar al final, pues sí que nos gustaría dejaros algunas claves de cómo los elementos que utilizamos los actores y las actrices os pueden ayudar en vuestro día a día para mejorar vuestras habilidades de comunicación en el ámbito profesional, y ya os digo que esto también os puede ayudar a la hora de comunicar vuestras necesidades en el ámbito personal. Bueno, la comunicación al final se basa a grandes rasgos en tres elementos, ¿no? En 3 grandes elementos. Escuchar en el sentido más amplio de la palabra, preguntar antes de suponer, preguntar a la otra persona, al receptor de mi mensaje, y responder de una manera clara, directa,
y sencilla. Entonces, bueno, dices, bueno, vale, fenomenal, ¿qué problema hay? Todos sabemos comunicarnos. Escucho, pregunto y respondo, ¿dónde está aquí el problema? Bueno, pues el problema es que entran en juego las emociones del ser humano, es decir, entran en juego a la hora de comunicarnos los miedos, las inseguridades, la vergüenza. Si pensamos realmente en cuando queremos comunicar algo que nos preocupa mucho en el ámbito profesional, no es tan sencillo decirle a tu jefe o a tu jefa o a tu compañero o a tu compañera tus necesidades sin poner en juego todas estas emociones y muchas veces dejas de comunicar algo importante por miedo a defraudar, decepcionar, pasar miedo, pasar vergüenza o correr otro tipo de riesgos, ¿no? Entonces, esto sería a grandes rasgos. Bueno, ¿qué hacemos los actores? Vamos a dejar 3 pautas que creemos que pueden mejorar vuestra comunicación y son 3 elementos que los actores y las actrices trabajamos a la hora de subirnos a un escenario, comunicar nuestro texto y construir nuestros personajes. La primera es el objetivo. ¿Qué es el objetivo? El objetivo es aquello que un personaje persigue a lo largo de una obra de teatro. Aquello por lo que hace cuando está en escena. Y suele entrar en conflicto con los deseos o necesidades del antagonista. Bueno, pues esto en la vida real, que no está encima del escenario, es igual. Todos tenemos nuestros propios objetivos, solo que lo que pasa es que la mayoría no nos paramos a analizar cuáles son esos objetivos a largo plazo o incluso puntualmente. Os pongo un ejemplo. Mi objetivo ahora mismo es que vosotros y vosotras mantengáis la atención hasta el final de este webinar y comunicar de una manera efectiva lo que hemos venido a contar y sobre todo mantener esta atención en vosotros. Vale, ese es mi objetivo que voy a intentar defender de una manera racional. Pero si en mi día a día dejo que el inconsciente aparezca y pierdo de vista mi objetivo de una manera racional, empiezan a entrar en juego las emociones que me pueden hacer pasar una mala jugada, ¿no? Si en lugar de centrarme y focalizarme en mi objetivo, empiezo a pensar, madre mía, cuánta gente me está escuchando y no tengo control y la cámara y el ordenador y empiezo a ponerme nerviosa y puede que empezase a hacer cosas raras, me toco mucho la cara, mi voz tiembla y el mensaje empieza a distorsionarse, pierdo de vista mi objetivo y no consigo comunicarme de una manera efectiva. Entonces, bueno, localizar vuestro objetivo e ir a por él de una manera racional y consciente. Las circunstancias dadas. Esto para los actores es una herramienta fundamental a la hora de prepararnos nuestro personaje. Las circunstancias dadas son todas aquellas circunstancias que rodean al personaje, como son la época en la que se ambienta la obra, su contexto familiar, social, etc. Todas aquellas cosas que rodean y envuelven al personaje. ¿Cuáles serían las circunstancias dadas en la vida real? Bueno, sería estudiar el contexto, el momento y a nuestro antagonista, al personaje contrario al que le tenemos que comunicar algo. Esto con un ejemplo se va a entender muy claro. Es decir, tenemos que analizar y descubrir cuál es el momento justo para comunicarnos de una manera efectiva. Si yo quiero decirle a mi jefa que tengo que salir media hora antes mañana, pues es mejor que analice si está descansada, si ha tomado su café, ha desayunado bien, o si por el contrario noto que está excesivamente nerviosa, ansiosa porque no se ha resuelto un conflicto, ha tenido una llamada de alguien que está por encima de ella y le ha echado una bronca. Todas esas son circunstancias dadas que voy a tener en cuenta a la hora de comunicar mi mensaje y elegir el momento más adecuado para ello. O sea, estudia el contexto. Y por último, las emociones. Ya hemos hablado varias veces a lo largo ya de esta presentación de la importancia de la gestión de las emociones y cómo los actores tenemos que tener un control profundo sobre la emoción del personaje y nuestras propias emociones. Nuestras propias emociones no pueden distorsionar la emoción del personaje. ¿Esto qué quiere decir? Pues si yo hoy estoy aquí contando mi mensaje, convenciéndoos de que mi módulo va a ser apasionante, interesante y muy efectivo, pero dejo que las emociones de mi día, pues he tenido un enfado tremendo con mi pareja, mis hijos se han levantado tarde, hemos llegado tarde al colegio, he comido mal, pues y todo eso, todas esas emociones, esa rabia, esa ira, dejo que afloren y que controlen mi discurso, pues no me voy a estar comunicando de una manera efectiva. Controlo mi emoción, primero la analizo, la localizo y luego aprendo a gestionarla y a canalizarla. Y de esa manera, con estos tres tips actorales, pues podremos mejorar nuestra comunicación. Y bueno, me despido, espero veros
a muchos de vosotros en el curso en Madrid. Os vuelvo a dar las gracias. Bueno, última cosa antes de irme. Sí que quería deciros que la actriz que va a estar con nosotros en mi módulo va a ser Kitty Mamber. Tengo la suerte además de haber trabajado con ella, o sea que os puedo asegurar que es una persona que os va a comunicar de una manera directa, clara, que tiene una gran experiencia, que ha vivido el cine, el teatro y la televisión española desde hace muchísimos años, que ha sido Chica Almodóvar, que ha estado en series de éxito como La Casa de Papel, que tiene un Goya, que ha estado nominada a los Goya en la última edición por la peli El Inconveniente. O sea, una actriz de primerísimo nivel con la que además va a ser interesantísimo charlar acerca de habilidades de comunicación. Y dicho esto, ahora sí, me despido, os doy las gracias y espero veros muy pronto. Muchas gracias, Gemma. Gracias. Vale. Continuamos, Ángela. Muy bien. Pues bueno, yo os voy a hablar del módulo de gestión del cambio, que es el módulo que impartiré yo como profesora. Y bueno, como todos sabéis, la gestión del cambio, claro, yo diría más la gestión del cambio que la adaptación al cambio, se ha convertido en una de las habilidades más importantes hoy. ¿Por qué? Porque ya no se trata de adaptarse a los cambios, sino que se trata de convivir constantemente con el cambio y aprender a que esto que en principio nos supone siempre mucho miedo o resistencia, pues aprender a verlo como una oportunidad, ¿no? A día de hoy, como sabéis, pues las empresas se enfrentan a cambios tecnológicos, a la competencia, al aumento a la crisis, a la fuga de talento, a las necesidades cambiantes de sus clientes. Y entonces, para sobrevivir, lo más importante no es ser muy grandes, sino que es ser ágiles. Os pongo un ejemplo. Empresas como Amazon, como Google o como Apple, que todos consideramos gigantes, no son lo que son por ser muy grandes, son lo que son porque tienen la capacidad de adaptarse constantemente. Por ejemplo, lanzan un producto al mercado y ese producto no gusta y tienen la capacidad de rápidamente saber y entender cuáles son las necesidades nuestras, de los clientes, y decir, vale, pues este producto se retira y ofrecemos otro, ¿no? ¿Eso cómo repercute en las personas? Porque las personas en este entorno laboral nos enfrentamos a ser mucho más ágiles, tanto en los procesos como en el aprendizaje, a ser más creativos, a estar en formación continua, a adaptar nuestra manera de trabajo, nuestros objetivos, y esto, bueno, pues nos supone un reto. Vamos a ver un poco cuáles son lo que veremos en el módulo, que lo tiene aquí Oriana en la presentación. Evidentemente, bueno, hablaremos de cambio, todos sabemos lo que es el cambio, pero vamos a intentar definirlo y bajar eso a detalle para entender perfectamente cuáles son las características y qué nos sucede con esto que llamamos cambio y cómo es el entorno al que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Veremos también cuáles son las reacciones que tenemos las personas ante el cambio, que como os decía, fundamentalmente es la resistencia. Algunos me diréis, estoy segura, porque siempre me pasa, pero a mí me gusta mucho el cambio. Vale. Veremos cómo todos en algún momento, a pesar de que nos guste mucho el cambio, tenemos esa resistencia. Y veremos también cómo tenemos diferentes personalidades y cómo esas diferentes personalidades afrontan de una manera u otra el cambio y las fases del cambio, y veremos dónde podemos mejorar o trabajar para llevarlo mejor. Bueno, también veremos esto que pone modelos de cambio 1 y 2, como sabréis, hay numerosos teóricos y estudiosos que han intentado entender cómo nos afecta el cambio, qué proceso es el que sufrimos las personas y también cómo afecta el cambio a nivel organizacional. Entonces, bueno, veremos el trabajo de varios teóricos. En modelos de cambio 1 veremos a Bridge, a Fisher y a Scott y Jaffe. En este caso hablaremos más de cómo es el cambio a nivel personal, cuál es la evolución psicoemocional que sufrimos ante un cambio las personas. Y con Lewin y Kotter veremos cómo implementar un cambio a nivel organizacional. Y bueno, por último, veremos qué habilidades podemos desarrollar para gestionar mejor el cambio, que algunas de ellas las habréis trabajado en el módulo 1, como comunicación e inteligencia emocional, y otras, bueno, ahí profundizaremos y luego habrá otras nuevas habilidades como será la revisión de las resistencias que tenemos, cuáles son y por qué y qué podemos hacer y la creatividad. Aún así, aunque espero veros a la mayoría en el curso, me encantará, ojalá que sí,
vamos a ver en el día de hoy algunas claves con las que, bueno, yo voy a intentar ayudaros. Entonces, eso, muchas gracias, Sori. Vale, la gestión de las emociones. Todo esto que vamos a ver, una vez más, es algo que trabajamos mucho los actores. ¿Por qué? La gestión del cambio para los actores no es solamente una constante en su vida, como pueda ser para todos vosotros, sino que además es una constante en su trabajo diario, por varios motivos. Uno es por el tipo por el sector, ¿no? Los actores se enfrentan constantemente a cambios de trabajo porque cada vez que hacen un papel en una serie, en una obra de teatro, en una película, con muchísima suerte, con un éxito enorme de taquilla, a lo mejor pueden estar 5 años en un mismo trabajo. Imaginaros, cada vez que cambiamos de trabajo, cambiamos de equipo, cambiamos de jefe y cambiamos de personaje, esto nos supone un reto, ¿no? Por otro lado, por la naturaleza en sí misma del trabajo del actor. Un actor lo que tiene que hacer es ponerse en la piel de una persona, de un personaje en este caso, cuya personalidad, rol en la vida, edad, circunstancia, clase social, profesión, personalidad, todo es diferente a la suya. De esa manera un actor es un maestro de la transformación, pero cuando aborda esa transformación tiene que hacerlo sin juzgar al otro personaje, es decir, desde la empatía absoluta, esto que llamáis vosotros ponerse en la piel del otro, ¿no? Entonces, ¿qué cosas trabajamos los actores que nos ayudan a adaptarnos mejor al cambio? La gestión de las emociones. Ya hemos hablado un poco de esto antes. Para nosotros es sencillo identificar nuestras emociones porque estamos todo el rato analizándolas. Cuando tienes esta emoción, ¿qué te pasa en el cuerpo? ¿Cómo respiras? ¿Qué tensión muscular tienes? ¿No? Entonces, muchas veces las personas en nuestro día a día nos cuesta identificar qué nos pasa. A lo mejor sabemos que no nos encontramos bien, pero realmente no sabemos identificar cuál es la emoción que tenemos. Bueno, en esto los actores trabajamos constantemente y cuando nos enfrentemos a un cambio, ya lo veremos en el curso, vamos a pasar por una cosa que se llama la curva del cambio, en la que experimentamos emociones muy diferentes. Aunque ese cambio sea decidido por nosotros, va a haber emociones un poco desagradables también que tenemos que saber identificar y autorregular. Os pongo un ejemplo que a lo mejor os suena. Imaginaros que en el trabajo soñáis con que os den un proyecto que, bueno, queréis liderar, que os motiva muchísimo y que estáis intentando hacer méritos para que os lo den y os lo dan. Bueno, tenemos lo que queríamos, ¿no? Tenemos ese proyecto, pero ¿qué pasa? Que nos vamos a empezar a enfrentar a una serie de emociones, como por ejemplo, ¿y si fracaso? Tengo miedo a perder el estatus que tengo en la empresa porque resulta que, oye, estoy muy bien considerado y a lo mejor si este proyecto me sale mal, pues es que van a cambiar la idea de mí. O ¿y si sale mal? Incertidumbre. Todas esas emociones, si no sabemos identificarlas, entender que son normales y regularlas, lo que nos puede pasar es que cuando nuestro objetivo era tener ese proyecto y liderarlo, queramos abandonar y queramos dejar ese proyecto, ¿no? Y dejemos de ser fieles a nuestro objetivo, que al fin y al cabo era liderar ese proyecto. Bueno, esta sería una de las herramientas que trabajaríamos. Luego, otra cosa que hacemos mucho, una técnica que utilizamos mucho los actores, es la improvisación. Es una técnica que utilizamos para aprender a reaccionar ante circunstancias que no esperamos de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Un actor está en escena y de repente, bueno, entra otro actor y sucede algo que no espera, un acontecimiento inesperado, al que nosotros le llamamos suceso, que hace que tenga que decidir sobre la marcha de manera muy rápida, ¿no? Sin pensar, pensando pero no dándole demasiadas vueltas a las cosas. Prima la acción en ese momento sobre la reflexión, ¿no? Entrenaros en esto, en vuestros trabajos y en vuestras vidas, os ayudará mucho para no bloquearos cuando suceda un cambio inesperado. Vale, el sí mágico. Esto os va a sonar rarísimo. Diréis, ¿esto qué es? ¿Esto de la magia? Bueno, el sí mágico es uno de los grandes hallazgos de Stanislavski. Stanislavski es uno de estos teóricos que hemos hablado que se dedicó a estudiar el comportamiento humano para crear un método de interpretación actoral. Y entonces él ideó esto, que es del sí mágico, que es lo que vosotros llamaríais comúnmente ponerse en la piel del otro, ponerse en los zapatos del otro. ¿Cómo?
Se llama así mágico porque es un ejercicio de si yo fuera, imaginaros, si yo fuera hombre, tuviera 60 años, viviera en la Edad Media, y sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el truco con el sí mágico? El truco es hacer este ejercicio con total honestidad, sin juicio. Y lo llevo al extremo, ¿eh? Imaginaros que yo tengo que interpretar a, no sé, el peor personaje que os pueda parecer de la historia, Hitler. Imaginaros que tengo que interpretar a Hitler, ¿no? Yo no puedo hacer el ejercicio juzgándole, por mucho que evidentemente todos sabemos que el comportamiento de Hitler es altamente reprochable y horrible, ¿no? Pero yo tengo que interpretar a Hitler poniéndome con honestidad en sus zapatos. Si yo fuera tal, y pensara que la raza aria es la que va a salvar a la humanidad, yo tendría que hacer ese ejercicio. Es fuerte decirlo con Hitler, pero al final, si yo no hago esto, voy a interpretar a un personaje cliché. Si yo digo, pues voy a interpretar a una persona malísima que bueno, hizo horrores, interpretaré un cliché. ¿Cómo podéis aplicar esto en vuestro día a día? El ponernos en los zapatos de las personas que nos rodean, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros jefes, de nuestros clientes, de nuestra familia, de nuestras parejas, nos va a ayudar a ser mucho más empáticos. Porque muchas veces juzgamos a los demás desde nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Os ayudará a tener una comunicación mucho mejor en el trabajo y a aceptar mejor esa gestión del cambio, que también es convivir con personas de otra generación, con personas con otra formación, con otros perfiles. Os ayudará a trabajar mucho en esto del sí mágico. Y también os animo a imaginaros a vosotros mismos en situaciones diferentes, con trabajos diferentes, en proyectos diferentes, e imaginaros en esas situaciones desde la ilusión o desde las ganas, y no siempre desde el miedo, ¿no? Si me dan el proyecto que yo quiero, si fracaso, si no, y si me dan el proyecto que yo quiero y me va muy bien, y si incluso consigo que me asciendan, tampoco os digo que seáis utópicos, pero sí, porque no soñadores, para vivir el cambio con menos miedo. Vale, pues si te parece, Ori, pasamos al... Bueno, una cosa que se me olvidaba a mí también, ¿qué invitado tendremos en Gestión del Cambio? A Carlos Hipólito. Carlos Hipólito es uno de los actores que ha hecho más cosas en este país. Es un actor que hace doblaje, hace teatro, hace cine, hace televisión, hace series, y que además nos contará bueno, cómo se ha enfrentado en diferentes momentos de su carrera a esa gestión del cambio, ¿no? Cómo es verse, os pongo así algunas cosas, ejemplos que nos contará, cómo es verse de repente en una pantalla cuando llevas años haciendo teatro y verte más mayor de lo que tú te recordabas, cómo es no saber si te van a llamar, cómo es depender de la crítica, cómo es afrontar de repente hacer teatro musical, como cuando hizo Billy Elliot hace unos 5 años, después de no haber hecho teatro musical a lo mejor en 20. Todo ese tipo de cosas a las que él se ha tenido que enfrentar os las contará. Vale, pues vamos con liderazgo. Como sabéis, este módulo lo impartirá Gemma, pero bueno, yo os puedo hablar de él porque, como sabéis, pues junto con Oriana hemos creado el programa y algunas veces también imparto yo este módulo. Empezamos, si os parece, por el invitado. Nuestro invitado aquí será Juan Carlos Rubio. Quizá por el nombre lo conozcáis menos porque es director, y a los directores, bueno, se les conoce menos porque evidentemente pues no están encima del escenario, pero él, bueno, nosotras decimos que es el hombre que lo hace todo en España, junto con David Serrano. Juan Carlos Rubio, os puedo decir que hay temporadas en Madrid que tiene 4 obras en cartel, bien como director o bien como autor, como escritor. Ha hecho teatro, ha hecho cine, ha hecho televisión. Así os puedo decir que una de las películas que os puede sonar es El Inconveniente. Este texto sobre el que está hecha la película es suyo, y además, bueno, pues tuvo muchas nominaciones a los Goya, entre otras nominaciones, pues a Bernabé Rico como director Nobel de la película, a Kitty Mamber, que la conoceréis en el curso, como actriz. Y bueno, Juan Carlos Rubio, ¿por qué el liderazgo? Los líderes, los líderes en una empresa hacen, vamos, algo muy similar a lo que hace un director de escena. Un director de escena es el responsable de motivar y liderar a un equipo
multidisciplinar, porque cuando hablamos, vamos a centrarnos, por ejemplo, en una obra de teatro. Cuando hablamos de teatro tenemos actores, tenemos escenógrafo, tenemos iluminador, tenemos técnicos, tenemos dramaturgos, tenemos maquilladoras, vestuaristas. Todo ese equipo tiene que remar en una misma dirección hacia un objetivo que es un estreno que tiene que ser exitoso. Y estamos hablando de perfiles muy diferentes, al igual que en una empresa podamos hablar de distintos departamentos, con la diferencia de que es un equipo que se ha juntado de nuevas y que a lo mejor pues en un proceso de unos 2 meses tiene que funcionar a la perfección y llevar al éxito un proyecto. Por lo tanto, un director de escena tiene una experiencia amplísima en liderar equipos y además en gestionar egos y en gestionar diferencias generacionales, diferentes perfiles y demás. ¿Qué veremos vamos un poco a ver el temario? ¿Qué veremos en liderazgo? La influencia. Hablaremos de qué es el poder y qué es la influencia. Y debatiremos un poco acerca de qué es mejor. ¿Qué preferís tener? ¿Preferís tener poder o preferís tener influencia? No quiero desvelaros más, pero abriremos un debate ahí. A partir de ahí veremos qué tipos de poder y qué tipos de liderazgo hay y hablaremos de credibilidad, de qué supone para un líder tener credibilidad, cómo se consigue y en qué consiste. Después hablaremos de oratoria y de presentaciones en público. Esto, bueno, como sabéis, es uno de los grandes retos en el día a día para las personas de las empresas. Ya os decía Gemma, hay profesionales con unos conocimientos amplísimos que probablemente si tuvieran que exponer un tema del que fueran expertos, a lo mejor lo harían con mucha más dificultad que Gemma si se estudia la ponencia, porque ella ha trabajado sus habilidades de comunicación. Entonces esto veremos cómo poder mejorarlo, cómo vencer el miedo escénico, cómo ser creativos con el mensaje para captar la atención del interlocutor, cómo manejar el storytelling también para poder enganchar a las personas que nos escuchan. Otra cosa que es muy importante para un líder es la gestión de conflictos. Veremos cuáles son los aspectos positivos del conflicto, que aunque no lo parezca, los hay, son muchos. Cómo detectar el origen y las causas y las etapas de un conflicto para poder resolverlo. Veremos uno de los modelos más importantes en la gestión de conflicto, que es el de Hillman y Thomas, y veremos diferentes estrategias para poder resolver los conflictos. Asimismo, hablaremos de negociación, cuáles son los elementos que forman parte de una negociación, qué tipos de negociación hay, qué procesos diferentes hay, qué estilos de negociación. Veremos estrategias y veremos tácticas. Y por último hablaremos de orientación a resultados, ¿no? Esto que os decía antes de cómo un director de escena tiene que estrenar un día y todo el equipo tiene que remar en esa misma dirección. ¿Qué elementos tiene la orientación a resultados? ¿Qué fases hay? ¿Cómo conseguir personas orientadas a resultados, ¿no? Ahora mismo la figura del líder, entendido como un jefe que da órdenes al que hay que obedecer, ha desaparecido. Es decir, habrá jefes y líderes que sean así, ¿no? Pero el nuevo liderazgo, el autoliderazgo y el liderazgo de un equipo tiene más que ver con conseguir que las personas nos sigan, porque convenzamos con nuestras propuestas, porque seamos creíbles, porque emocionemos. Y entonces veremos cómo consigo yo que todo mi equipo esté orientado a resultados y vaya en la misma línea que yo sé que tenemos que ir, ¿no? Vale, vamos a ver algunas claves para ser buenos líderes, que aunque, bueno, pues si las vemos en el curso estará muy bien, pero para que os llevéis algunas cositas ya de aquí. Informar y escuchar. Ya hemos hablado un poco de esto. Bueno, a ver, esto es importante destacarlo. El primer módulo es comunicación, porque comunicación es la habilidad que yo diría es la base de todas las demás. Es decir, yo no puedo trabajar la inteligencia emocional sin poder comunicarme con los demás, porque una parte importante de la inteligencia emocional es el otro y las emociones del otro. No puedo trabajar el liderazgo sin saber comunicarme con efectividad. Entonces, vamos a hablar mucho de comunicación en los 3 módulos y por eso vamos a tener un solo módulo destinado a esto, pero vamos a insistir mucho en esto, ¿vale? Entonces, informar y escuchar. Un buen líder debe de tener unas altísimas capacidades de comunicación. De nada valdrá que tenga
conocimientos de economía, tecnología, marketing o finanzas si no sabe comunicarse con su equipo. Y además en dos direcciones. Por un lado, tendrá que saber explicar las cosas con claridad. Y por otro lado, tendrá que saber escuchar, en el amplio sentido de la palabra, a su equipo para poder trabajar con esas personas. Por otro lado, un buen líder debe de poner énfasis en el trabajo en equipo. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, ya no se trabaja ya no hay jefes que ordenan y equipos que acatan órdenes, sino que se trabaja con la manera de que las cosas salgan bien, en un momento en el que, como decíamos, hay que adaptarse de manera vertiginosa constantemente y remar todos en la misma dirección, es que las personas entiendan que esto es un trabajo de todos, ¿no? En el teatro, como os decía, esto se ve clarísimo. Os pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, vais a una obra de teatro en la que actúa vuestro actor preferido y estáis deseando verlo, y el actor es brillante, está brillante, domina el personaje a la perfección, pero resulta que el escenógrafo ha puesto una columna en un lugar del escenario que tapa a ese actor, de nada servirá que ese actor sea fantástico porque no lo vamos a poder ver. De nada servirá. En una obra de teatro, todas las personas que la componemos tenemos clarísimo que el éxito es un tema colectivo. De nada servirá tener la mejor escenografía, ni el mejor sonido, ni los mejores actores, ni el mejor texto, si todos los elementos no van orientados en esa misma dirección, ¿no? Pues lo mismo pasa en las empresas. Vale, impulsar el cambio. Estamos en un entorno que cambia sin parar, ya lo hemos hablado. El liderazgo no puede ser inflexible, el liderazgo debe de ser adaptable, el que lleve el cambio implícito en su ADN, porque es el entorno en el que va a tener que vivir. Así que si sois líderes y queréis ser buenos líderes, vais a tener que impulsar el cambio, no vais a poder resistiros a él. Y bueno, por último, emocionar con las propuestas, ¿no? Las empresas son un conjunto de personas y las personas nos movemos por emociones. Antes se decía, es que esto es una cosa de empresa, no se puede hablar de emociones porque no queda bien, es como las empresas oyen emoción y como que rechazan, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto, creo que las personas nos movemos por emociones, las empresas se mueven por emociones, aunque no se hable claramente. Y cuando un jefe nos habla de emociones y nos dice, oye, equipo, estoy preocupado con esto, no sé si va a salir adelante este proyecto, tengo miedo de que me ayudáis, creo que esto funciona, creo que hay que demostrar seguridad, pero tampoco pasa nada por expresar las emociones. Además, la palabra emoción significa acción y significa movimiento y es un impulso. Entonces, como líderes tenemos que saber inspirar y motivar para conseguir llegar a las metas que nos proponemos, contagiar nuestra ilusión, que nuestro equipo tenga los valores que tenemos nosotros para tener todos unos valores compartidos y conseguir que otras personas también sean líderes y vayamos todos orientados a los mismos resultados. Hasta aquí os cuento, porque al final es verdad que está siendo esto más largo de lo que creíamos. Y nada, le cedo la palabra a Esther para que os hable un poco más de todos los temas más prácticos, digamos, de horas, días y demás. Muchas gracias, Ángela. Bueno, yo os quería comentar, la Cámara de Comercio pues cree en este proyecto porque pensamos que las emociones, estas acciones que comentaba Ángela, están detrás de cualquier ser humano y estas habilidades que acabamos de comentar, liderazgo, comunicación y gestión del cambio, nos benefician y nos ayudan a crecer cada día en nuestro lado personal como el profesional. Así que paso a daros pues, la información global del curso. Arrancamos una segunda edición, ¿vale?, del programa de habilidades SOF a través de las técnicas de interpretación. Dará comienzo el próximo 11 de febrero. Se impartirá en la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio en Madrid. Es un curso que es presencial, pero damos la posibilidad, en el caso de que alguien no pueda asistir en cualquier de los módulos, puede seguir las clases en streaming, en tiempo real, ¿vale? El curso queremos que sea dinámico y que, por supuesto, sea compatible con las labores del día a día y con el trabajo. El horario es viernes por la tarde, sería de 4 a 8, y los sábados por la mañana de 10 a 2.
En total son 6 fines de semana. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Son 2 fines de semana de febrero, 2 de marzo y 2 de abril. Este curso cumple con los requisitos para poder bonificarlo a través de la Fundae. Si alguna empresa está interesada, nos puede hacer la consulta, ¿vale? Y le explicaríamos de qué forma se puede hacer, ¿vale? Todas las empresas tienen un crédito anual y lo podrían utilizar para bonificar este curso. Os vamos a enviar toda la información detallada, me imagino que queréis la presentación, que luego no la pedís, por supuesto, sin ningún problema. Además, os queremos adelantar que por haber participado en esta sesión informativa, si os inscribís en el curso en esta semana, tendréis un 15% de descuento, ¿vale? Eso es bastante interesante. Y por mi parte, bueno, una cosita, por un lado el curso, lo que os comentaba de esas clases presenciales, pero además hemos añadido una parte online. A través de la plataforma de la Cámara colgaremos pues, una serie de documentación, ejercicios con la idea de generar debate a través del chat y situaciones que, bueno, que vais a ver también en el curso, en la que es la parte presencial, pero en este tiempo que no tenemos clase, pues seguimos teniendo contacto, ¿vale? Durante estos 3 meses, ¿vale? A través de la plataforma. Entonces, en total tendríamos 54 horas en presencial y luego unas 45 horas de online a través de la plataforma, ¿vale? Y si queréis ahora, vamos a dejaros unos minutos por si tenéis alguna consulta que hacernos, si queréis hacerla a través del chat o si queréis abrir el micrófono un momento, por orden, lo que queráis. Muchas gracias. Si quieres leemos Ángela, el chat. Vale, nos preguntan por aquí el precio del curso, Mirta. Vale, Mirta, el precio del curso son 1.440 euros. Lo podéis hacer pagando primero una matrícula. Si quieres, ¿me puedes compartir la slide, Oriana, para que lo vean? No sé si lo tenemos. Sí. A ver, un segundo. Espera, ¿qué quieres que te comparta? La parte del precio, pues si lo quieren ver. El precio del curso son 1.440. Podemos ver el tema... exacto, ahí. Si queréis podéis hacer el curso por módulos sueltos. Si os interesa en concreto uno de los módulos, serían 590. ¿Vale? Y tendríamos que hablar, si queréis, de ver la forma de pago que fuera un poquito más fácil para vosotros, pagando primero una matrícula y quizás luego 3 o 4 mensualidades. ¿Vale? Sí, o sea, el precio del curso completo, Esther, o sea, 1.440, pero para ellos sería un 15%. Para ellos que ahora mismo tienen el 15%, pues habría que descontarlo, eso es. Y bueno, luego pues eso, si desde la empresa podéis, vosotros gestionáis, ¿verdad, Esther, toda la parte de Fundae, que si es bonificable, Eso pues es. ayuda un montón. Eso es. Nosotros tenemos un departamento de servicio de bonificaciones, entonces os podríamos gestionar la bonificación con la Fundae. ¿Vale? Eso es. Estoy mirando el chat porque no sé si hay así alguna duda, pero... No sé si tenéis alguna pregunta más, a ver. Aprovechen, pregunten todo lo que necesiten. Tanto de tema de, pues eso, más logístico, digamos, de precios y demás, como también del contenido. Bueno, pues en el chat nada. Bueno, si no hay preguntas es que lo hemos explicado bien. Ha quedado muy claro. A ver, dicen... El descuento, muchas gracias. Un 15% por participar en esta no, pero sesión. dice si hay descuento por desempleo. Si hay un descuento por desempleo, ¿verdad? A ver, el descuento por desempleo que hay para en este caso desempleados o autónomos que también, como no pueden bonificar la formación, es un 10%, con lo cual tenéis más descuento por haber participado en la sesión informativa. Vale, ¿hay alguien más? Dice... Mira, nos pregunta Estefanía que en qué consisten las dinámicas.
Ángela, si quieres. Vale, sí. A ver, las dinámicas, es verdad que no quiero que nadie se asuste con pensar, Dios mío, me van a hacer actuar, voy a tener que ser actor. No. Las dinámicas al final, bueno, son ejercicios de grupo en los que vamos a trabajar, pues, por un lado, bueno, haremos roleplays, que para quien no lo sepa, pues roleplays son escenas en las que nos ponemos en una situación, entonces de repente pues estamos trabajando, para que os hagáis una idea, la gestión de un conflicto, pues nos pondremos en una situación ficticia de un conflicto y tendremos que ver cómo resolver eso. Y luego haremos muchas dinámicas de grupo pues para trabajar todas las cosas que hemos dicho, como por ejemplo la comunicación, pues dinámicas para ver cómo funciona nuestra voz, dinámicas para ver cómo funciona nuestro cuerpo, dinámicas de trabajo en equipo muy divertidas, haremos muchos juegos. Nadie va a tener que hacer nada que no le apetezca, evidentemente, nadie tiene que salir solo a hacer nada, sino que van a ser ejercicios todos de grupo y de verdad que nos vamos a reír mucho y nos vamos a divertir. No sé si te refieres a eso, Estefanía, o hay algo en concreto que... Si quieres también, cuéntales, Ángela, que cómo es la participación del invitado especial, en qué momento. Sí, mira, dice, supongo que hablamos de una formación diferente y no tan aburrida. Sí, la idea es esa, a ver, trabajar habilidades desde la teoría es raro, ¿no? Yo he hecho algunos cursos online de habilidades que dices, vale, me han explicado cómo funciona la comunicación, que hay un interlocutor y un emisor y no sé qué, que además tengo que tener la voz así, 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 pero es que eso sin práctica es imposible de manejar. Y además puede resultar aburrido. Nuestra intención es que aprendáis mucho, pero que lo hagamos de una manera muy divertida y muy práctica y diferente para que eso, pues, bueno, pues os llevéis un aprendizaje experiencial. El tema de las celebrities, ¿cómo es? En todos los módulos, puede ser en la apertura o en el cierre, eso todavía no lo hemos, bueno, no lo tenemos agendado, pero vamos, depende, es que ahora de memoria no recuerdo, pero depende del módulo, será o en la apertura o en el cierre. Vendrá pues Kitty Mamber, Juan Carlos y Carlos Hipólito y nos darán una ponencia con un contenido de valor acerca de su experiencia en ese tema. Como los grupos no son grandes, porque bueno, este curso está pensado para un máximo de 20 personas, ya que, bueno, porque pretendemos que sea muy práctico y si no, no todos podríais participar, pues al final es casi que una reunión con esa persona en la que nos va a contar su experiencia, pero vais a poder preguntarle lo que queráis, va a ser más como una charla entre amigos, en la que, bueno, vamos a intentar que os llevéis esa experiencia de valor. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta. Es como raro, ¿verdad? Ver tantos nombrecitos y no poneros cara. Sí. Que no se quieren ir. Ya les hemos quitado más de una hora. ¿Alguien está pensando en alguna pregunta que le gustaría que alguien hiciera? Que la ponga en el chat, por favor. Aquí estamos. Vale, Ana. Gracias, Ana. Muchas gracias por haber estado toda la sesión. Sí. Muchas gracias a todos, de verdad. De todas maneras, si mañana os surge cualquier cuestión, os pasaremos toda la información mañana, o sea, no os preocupéis. Por si acaso el correo, teléfono, lo que necesitéis. Ha pedido gente también un certificado de asistencia, no os preocupéis que no hay problema. ¿Vale? Sí, o sea o si de repente surgen dudas que queráis enviarnos por email, si son cosas más específicas, Esther nos las pasa a Gemma o a mí y os contestamos con todo lo que nos digáis. Enhorabuena por este curso. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias. Pues nada, si no hay más preguntas, pues damos por terminada la sesión informativa del programa de habilidades SOF a través de las técnicas de interpretación. Ha sido un placer compartir con vosotros esta horita. Lo dicho, si tenéis cualquier consulta, estamos a vuestra disposición. Os enviaré toda la información detallada, cualquier cosa que necesitéis, pues sin problema. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Oriana, Ángela, un placer como siempre. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós.